Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los saludo a todos, hermanos, en el nombre de Jesús. De verdad que es un gozo, una alegría estar aquí con ustedes, con cada uno de ustedes, con mi familia, mis hermanos, porque a todos los quiero, los extraño. Y créanme, se goza uno más el servicio cuando no está uno al frente, sino cuando está ahí sentado gozándose. Amén. Sigamos orando por su pastor General Puentes, está en México. Creo que debe estar predicando en esta hora la convención, debe estar cerrando el servicio. Sigamos orando por él y por todos los pastores, amén, que están en los diferentes lugares predicando, están en los diferentes lugares ahí, alabando y glorificando al Señor junto a las congregaciones. Vamos a estar en pie entonces y vamos a compartir la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 3. Y esto es fácil, siempre lo digo. Yo predico, usted se arrepiente, pasa al altar, oramos y nos vamos para la casa. ¿Verdad que es así facilito? Así de fácil. Porque no hay más, con la palabra de Dios es así. Amén. Sencillo. Y a esta hora hay dos factores que peligran contra un predicador. El primer factor se llama hambre y el segundo se llama sueño. ¿Verdad que sí? Sí. A un pastor le dijeron, mire pastor, se durmió el hermano. Usted le dice, despiértelo, hermana. No, despiértelo usted que lo durmió. Imagínese, le dijeron así al pastor. Pero bueno, me voy a encargar de que no se duerma, que se goce y que nos vamos para la casa, eso, antes de que me empiecen a llamar. Venga. Leámoslo todos juntos, hermanos, el capítulo 3, verso 1. Amén. Y desde que el pastor me dijo esta palabra, inmediatamente vino a mi corazón para traerla esta noche. Es corta, es breve, es más que un sermón, más que una prédica, es una meditación que quiero dejar en los corazones de cada uno para que nos vayamos gozosos a nuestras casas con lo que hemos oído. Amén. Leámosla todos juntos. Amén. Entonces dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Verso 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Leamos otra vez el 6 y el 7. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aleluya. Levante sus manos y ore a favor mío, diciéndole, Señor, usa ese vaso de barro. Padre, aquí estamos delante tuyo, Señor Jesús. En esta hora, oh Dios, dándote a ti todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, Señor, todo el reconocimiento, sabiendo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el que hace posible lo imposible, Señor, aquel que llama las cosas que no son como si ya fuesen, Señor, el autor, consumador de la fe, Señor. Aquí estamos en tu presencia, que tu palabra nos moldee, nos dé la forma, Señor. Haga de nosotros esos hombres y mujeres que tú quieres que nosotros seamos, Señor.
Yo te pido en esta hora que nos sujetemos a tu palabra, a tu espíritu que es verdad, Señor. Y que por medio de él, Señor, tu palabra quede en nuestros corazones plantada y del crecimiento que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntense, hermanos, gloria a Dios. Como les dije, más que predicar, quiero compartir este pensamiento. La iglesia de Corintios es la iglesia que más escrito recibe 2 cartas, ¿verdad que sí? 2 largas cartas, es una de las iglesias más completas. Y esta mañana compartía a los hermanos en la iglesia que fue una de las iglesias visitada por los mejores predicadores, de tal manera que se encontraba Apolos, un varón poderoso en la escritura, un hombre que conocía mucho de la escritura, hombres que la gente deseaba, imagínense, ser hijos espirituales de él, de tal manera que en lo que usted y yo leímos, unos decían que eran de Apolos y otros decían que eran de Pablo, porque eran aquellos predicadores que se destacaban en ese entonces, que se destacaban en ese momento llevando el mensaje de la palabra de Dios. Pero me gusta que en el verso 6 que leímos dice, el apóstol en la carta dice, yo planté y Apolos regó. Son 2 acciones que la semilla necesita. La semilla necesita ser ¿qué? Sembrada. La semilla queda sembrada en el corazón de la persona cuando recibe la palabra de Dios, cuando recibe el mensaje poderoso del Evangelio de Jesucristo. Inmediatamente en el corazón de la persona queda sembrado algo, ¿verdad que sí? El mismo Señor nos da un ejemplo ahí en los Evangelios cuando dice, el sembrador salió a sembrar. Y nos habla de diferentes tipos de tierra donde esa semilla iba a quedar. Y dice algunas en el camino, otros en pedregales, otros entre espinos. Y otra, una buena tierra donde brotó, creció y dio su fruto. Habla de esa manera, pero todo esto es tipología, todo esto es simbología, hablando primeramente como que la semilla que tiene ese buen fruto es la palabra de Dios. La semilla que es la que da fruto en el corazón del hombre es la palabra de Dios. Y no hay otra manera, no hay otra forma de que esa semilla quede implantada en el corazón, si no es, óigame hermano, a través de un predicador, a través de un mensajero, a través de un hombre que lleve esa semilla, ¿verdad que sí? No hay otra manera. Se lo digo porque cuando era menos viejo o más joven, como lo quiera decir, yo recuerdo que entre los amigos nos hablábamos y uno decía, uy, estoy leyendo Apocalipsis. Y el otro le decía, no lo lea, porque en la misa dicen que el que lee eso se vuelve loco. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo recuerdo varias veces que le decían, el que lee la Biblia se vuelve loco. Eso es lo que decían hace un tiempo atrás. No, eso usted lee. Y hermanos, cuando nosotros llegamos al camino de Dios, eso llegamos, Señor, voy a leer tu Biblia. Y usted empieza a abrir esa Biblia, usted empieza a abrir ese libro. Y cuando empieza, y Caín engendró a yo no sé quién, y engendró a yo no sé quién, y engendró, y usted engendró, y cerró el libro y dice, no, qué pereza, esos son puros engendros ahí. ¿Verdad que eso dice uno? Eso es puros engendró, esos son engendros. Porque uno no le entiende, uno no tiene el conocimiento hasta que llega alguien, hasta que llega un predicador, hasta que llega un hombre, sea en una célula, sea en un parque, sea en una casa, sea, hermanos, aquí hacíamos células con los hermanos, allá una vez fuimos a una casa, golpeamos y nos salió la visita y dice, no puedo, mi esposo está dentro y es celoso. Y le dije, no importa, venga, cierra y la hacemos aquí. Y la hacíamos ahí en el pasillo de la célula y salía y recibía esa palabra gozosa, porque la palabra de Dios tiene el poder. ¿Verdad que sí? ¿Qué nos cambió a nosotros? Dígame, hermano, usted tan bueno que era, usted que era un angelito, la oveja blanquita de su casa, ¿qué lo cambió a usted sino la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? La palabra de Dios que fue que plantada, o sea, plantada adentro, ¿de dónde? Del corazón. Pero esto me asombra y trae muchas cosas a mi mente. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice,
porque el que está escribiendo es Pablo, dice, yo sembré, Apolo regó. O sea que las cosas que vienen a nosotros necesitan ser sembradas y ser regadas. Ser sembradas y ser regadas. ¿Sabe cómo opera eso? Si usted desde el niño le está diciendo, mira, ponte a hacer tareas que tú eres bruto, le sembró. No quería ser tan directo, pero así es. Eso no tiene otra palabra. ¿Y sabe cómo se la riega? Cada vez que usted le dice, es que tú no aprendes porque eres un... Ese es el riego. Ese es el riego. La palabra se implanta una vez. Por eso, hermanos, yo vengo a decirles esta tarde, en el nombre del Señor Jesús, ¿qué estás regando en tu vida? Primero, ¿qué se está sembrando? ¿Y qué se está regando? Porque Pablo sembró y Apolo regó. Lo que quiere decir eso es que hubo un continuo uso de la palabra, una continua predicación, una continua forma. Miren, hermanos, cuánto nosotros esos versículos, es más, nos salen en la mente, pero qué difícil a veces para ponerlos por obra. Qué difícil para hacerlo. Y sabe que cada 8 días nos predican y agachamos la cabeza así como sí, tienes razón, sí, otra vez, y sale, no lo vuelvo a hacer, sí, Señor, y viene uno y llora en el altar, porque lloramos bien bueno aquí en el altar y salimos con gozo, pero luego se nos sale y todavía se nos olvida. ¿Por qué? Porque esa palabra quedó implantada, pero hay que regarla, hermanos, día a día con la lectura, día a día con el conocimiento, día a día con la oración, porque todo lo que es el hombre, ¿qué? Sembrare, eso cosechará. Por eso nosotros como cristianos necesitamos cambiar nuestras palabras, necesitamos cambiar nuestra mente, necesitamos cambiar nuestro vocabulario y unirlo con el de Dios, unirlo con el de la palabra de Dios, conectarlo con el poder de la palabra de Dios, para que lo que nosotros hagamos, para que lo que nosotros sembremos y nosotros reguemos, eso dé el fruto que Dios ha preparado para aquellas cosas. ¿Verdad que sí? Por eso dice, ahí en Gálatas dice, mas la obra del manifiesta son las obras de la carne. Porque por más que la carne quiera, no va a dar fruto, sino que va a dar obras. Nunca va a dar fruto, porque lo que la carne se hace no permanece. Pero si usted empieza a mirar esa lista que está ahí en los Gálatas, que son hechicería, idolatría, fornicación, toda esa, alguna de esas nos pegan. Alguna de esa lista, celos, pleitos, envidias, disensiones, todas, alguna de esas, hermanos, nos dan el ojo, porque está en nosotros, porque en algún momento quedó plantada, en algún momento, y la regamos a veces, la ira, los celos, el enojo, todas esas cosas, lo regamos con circunstancias, situaciones. Por eso hay que despojarnos de todo eso. Por eso dice, despojados del hombre viejo, de todo lo que sembraron en ese hombre, déjelo ahí afuera, déjelo a un lado, y vestidos del hombre nuevo, revestidos del hombre nuevo, si según Cristo. Se puede, hermanos, se puede. Por eso ahora nosotros, los que estamos en Cristo, los que somos nuevas criaturas, tenemos un vocabulario diferente, tenemos una expresión diferente, tenemos una vida diferente, porque lo que antes hacíamos no daba fruto para nada, pero lo que ahora estamos haciendo, lo que ahora hacemos para el Señor, todo eso tiene fruto. Todo eso tiene fruto en nuestras vidas. Miren, hermanos, cuidado con sus palabras, cuidado. ¿Sabe que la palabra del cristiano es poderosa? Es poderosa. ¿Por qué cree? El hermano lo mencionó, que cuando Jesús venía de 40 días y 40 noches de ayuno, ¿sabe qué fue lo que primero que le dijo el diablo? Si eres hijo de Dios, abra esa boca. Así. Di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Verdad que sí? Mi pregunta es, donde el Señor le diga a esas piedras que se vuelvan pan, ¿qué pasa?
se vuelven pan. Así de sencillo, se vuelven pan. Pero Él no vino a hacer la voluntad del diablo, sino la voluntad de Dios. Él no vino a hablar las palabras que el diablo le decía, sino a hablar lo que Dios le había dado. Por eso Él dijo, las palabras de mi Padre, las que yo hablo, lo que yo hablo no lo hablo de mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Por eso, hermano, el cristiano tiene que cuidar lo que habla, porque todo lo que usted habla, eso riega, eso siembra, eso cosecha, eso siembra, eso riega, eso cosecha, eso siembra, eso riega, eso cosecha. Por eso hay áreas en nosotros que no crecen. Por eso hay áreas en el cristiano. Déjeme decirle algo, si el secretario me ayuda ahí mismo en Primera de Corintios, el capítulo 14. Ahí están los dones. Mire, 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, que riegue, que siembre. Pero bueno, no es tanto. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando usted habla en lenguas, los nuevos lo miran y dicen, está borracho. ¿Verdad que sí? ¿Y este qué está hablando? Pero mire, hermanos, el verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vea el verso 4. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que usa el lenguaje extraño o el hablar en lenguas, a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica. No edifica a los demás, no edifica a la iglesia, pero se edifica a sí mismo. A sí mismo. Ahí dice por qué. Dice, edifica a sí mismo, se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El 5. La iglesia recibe educación. 6 va aquí. El que, es el 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. En el verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla ¿a quién? A los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Por eso el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Por eso usted a veces escucha una oración en los hermanos. Si usted no entiende, hermano, si usted habla en lenguas, si usted sabe orar en lenguas, hágalo, no calle, hágalo, porque se edifica a sí mismo y usted está hablando con Dios. Aleluya. Y le doy gracias a Dios por la lengua. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor usted necesita decirle algo a Dios. A lo mejor usted necesita hablar algo con Dios que nadie más tiene que entender, que nadie más necesita oír, que nadie más necesita escuchar, que nadie más necesita salir cargado con su problema, sino que usted viene y se lo habla directamente a Dios. Porque el que habla en lenguas habla a Dios. ¿Y qué? Y se edifica a sí mismo. Así mismo. Oh, hermanos, ese lenguaje no lo entiende el diablo, ese lenguaje no lo entienden los hombres, porque sale de usted, porque a lo mejor usted se está plantando cosas en su vida que usted no sabe, a lo mejor usted está regando en su vida cosas que no entiende, sino que usted y Dios están conectados en ese momento. Tremendo eso de las lenguas, ¿verdad? O sea, que no es hablar lenguas por hablar. No es hablar lenguas por hablar o por interrumpir o para que digan tan espiritual. A lo mejor tiene más problemas que usted. O a lo mejor está más carnal que usted. ¿Verdad que sí? Porque uno no sabe, porque habla con Dios. Procuren, hermano, procure esa oración, procúrela, hable misterios con Dios, hable a Dios de esa manera, si usted puede. Si no, tranquilo, hermano, siga orando, siga hablando con el Señor, como Dios le dé esa oportunidad, como Dios se lo permita. Pero estoy hablando de regar, de sembrar, de regar y de cosechar. Porque hay algo
¿Qué decía en Corintios? Que el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Por eso lo que nosotros tenemos que sembrar y plantar en nuestra vida tienen que ser cosas que van acordes con Dios. Porque si nos vamos al lado contrario, si no plantamos las cosas de Dios, si no sembramos si no regamos las cosas de Dios, Dios no va a dar el crecimiento. O sea que haríamos lo contrario. Sembraríamos lo del diablo, regaríamos lo del diablo y segaríamos lo del diablo. ¿Verdad que sí? Porque si no es al derecho, es a la inversa. Él dijo, el que no es conmigo, es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Porque así obra el enemigo. Así obra. Él espera cualquier oportunidad. Por eso les digo, hay áreas en la vida espiritual que nosotros no hemos crecido porque estamos regando de la manera equivocada. Estamos poniendo la semilla equivocada. Estamos poniendo, miren, hermanos, y le digo porque esto es bíblico. El apóstol Pablo tenía un aguijón. ¿Verdad que sí? El cual dijo que oraba a Dios para que se lo quitara. ¿Y sabe qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia. Pero lo más lindo en esto, que el verso no termina ahí, sino que termina diciendo, porque mi poder se perfecciona en su debilidad. En su debilidad. ¿Sabe? Hay debilidades que no las hablamos y nos quedamos callados y estamos luchando con esas debilidades. ¿Sabe por qué? Pensamos que no me van a entender, pensamos que nos vamos a ver menos espirituales, pero no, eso es mentiras, porque si en esa debilidad se siembra la palabra de Dios, se riega la palabra de Dios, Dios va a dar el crecimiento. Y en esas áreas, yo no sé, a lo mejor a mí, no sé usted, pero a mí, que a medida que avanzo la vida cristiana, a medida que avanzo el tiempo cristiano, me encuentro luchando con cosas que a lo mejor pensé que había vencido antes, que pensé que ya había derrotado, pero vuelven y se levantan, vuelven y vuelven. ¿Por qué? Porque se necesita regar, sembrar y recoger en el Señor. Sembrar, hermanos, regar constantemente la palabra de Dios debe ser una constante en nuestra mente. La palabra de Dios tenemos que regarla constantemente en nuestras vidas. Las cosas de Dios, las cosas del Señor, la vida de Dios. Por eso venimos al servicio martes, viernes, a las células, a todo ese lugar, porque necesitamos sembrar, necesitamos regar, necesitamos el crecimiento que da Dios. Si usted está luchando con algo, hábleselo al Señor. No lo calle, no lo oculte. Háblelo al Señor y dígale, Señor, mira, tengo esto. Porque las áreas donde fallamos las descuidamos más o las tratamos de ignorar. Pero así no es. Ahí no va a haber un crecimiento en ese lugar, sino que hay que presentárselo al Señor, ponérselo al Señor y decirle, Señor, aquí está esta situación, hablárselo al Señor, confesárselo al Señor, orarle al Señor por eso, por lo que se está pasando, por lo que se está viviendo, por todas esas condiciones que el Señor da el crecimiento. El Señor da el crecimiento. Era una iglesia grande, era una iglesia con todos los dones, pero Pablo vio su falencia espiritual. Necesitaban más palabra, necesitaba que su vida fuera más y más regadas con la palabra de Dios, para que se recogieran frutos de las cosas de Dios. Hermano, hermana, ¿qué estás regando para tu vida? ¿Sabe? Aquí les están hablando de sembrar semillas de fe, ¿verdad que sí? De sembrar de semillas de fe. El predicador tira la semilla. Está en usted tomarla, ponerla en su corazón.
está en dejarla que esa semilla se riegue. Si hay alguien, el trabajo que más fe se necesita, aparte de pastor, es el de sembrador. Porque usted deposita algo en la tierra y no sabe cómo eso va a crecer, no sabe cómo eso va a salir, no sabe el fruto si es bueno el que va a salir, pero Él la pone sobre la tierra. Usted tal vez ve su condición, usted mira su situación ahora, usted mira la situación porque está pasando, usted mira la condición en que usted se encuentra ahora, pero no se mire así, mírese a donde Dios lo va a poner. Mire lo que Dios tiene para usted. A lo mejor usted se mira ahora, que no se mira en la condición que debe estar, no se mira en la condición que usted dice, es el tiempo que yo esté en esta condición, que yo esté en esta situación. No mire eso, no mire eso, porque el sembrador cuando siembra pone esa semilla y ¿sabe qué? Con fe espera la lluvia temprana y la lluvia tardía. Con fe espera la lluvia de los cielos para que moje esa tierra, para que moje eso, para que la tierra sea regada. Así mismo usted en su vida empiece a sembrar esas cosas, empiece a sembrar cosas, hermano, que traigan la voluntad de Dios a su vida, que traigan cosas agradables a Dios, que traigan, hermano, vida espiritual a usted, semillas espirituales para usted, y créame que eso van a crecer, porque el crecimiento no lo da el pastor, el crecimiento no lo da la iglesia, el crecimiento lo da Dios, que es el que da el crecimiento. ¿Verdad que sí? A lo mejor usted llega, está luchando con su hogar, está luchando con sus hijos, está luchando con su trabajo, pero empiece a sembrar semillas de fe, empiece a sembrar palabras de fe, empiece a sembrar en el Espíritu, empiece a sembrar cosas de Dios. Que Dios puede cambiar esa condición, Dios puede cambiar esa situación, Dios puede cambiar eso. Hermano, qué bueno hablar con hombres, con mujeres de fe, ¿verdad que sí? Uno le dice, no, ay, ese hombre, ¿quién lo va a cambiar? Tranquilo, hermano, que el Señor puede cambiar eso. Y uno ve con el tiempo cómo esas cosas suceden, cómo esas cosas van pasando. El jueves estaba visitando una familia, una familia ya en Passaic, que queda al lado de Patterson. Y comenzamos la célula y ella estaba con su niña y miraba a su niño, miraba a su niño, miraba a su niño y lo consentía. Y que tan bonito mi niño. Y bueno, empezamos la célula, hicimos la célula y ella me dice, yo no soy cristiana. Yo digo, no, sí, se nota. Se nota. Así me dijo. Pero tengo una amiga que es de ustedes. Y yo, amiga de nosotros, no, de su iglesia cristiana. Fue lo que me dijo. Que es cristiana también. Y por eso estoy aquí hoy. Porque tenía que darle gracias a Dios. Y yo le dije, sí, cuénteme su testimonio. Dijo, sí, este niño. Sí, está bonito. Tenía como 8 meses. Esa amiga mía, que es cristiana, vino y se acercó un día y me dijo, Dios te va a dar un hijo. Dios te va a dar un hijo. Eso se lo dijo esa cristiana. Dios te va a dar un hijo. Y me dijo, y por eso nos volvimos amigas. Son compañeras de trabajo. Entonces ella dijo, se quedó mirándole y le dijo, ¿cómo? Y le dijo, no sé cómo, pero Dios te va a dar un hijo. Lo que la hermana no sabía era que esa mujer llevaba 10 años tratando de tener un hijo. Ella no sabía que ella, como ella me lo contó, su expareja habían tratado 10 años de tener hijos y no había. Y 2 años antes estaba con su esposo y no podía tener hijos y iban a irse a un tratamiento. Y dijo, y esas palabras de ella, esas palabras de esa hermana de ustedes, 2 años después se cumplieron. Y aquí está este bebé que es un milagro de Dios. Y la hermana no sabía. Yo le dije, gloria a Dios.
Porque es que lo que nosotros hablamos, ahí es donde yo me cuido. Porque muchas personas vienen a decirle cosas a uno y usan una palabra que no me gusta. Dios me dijo, es que Dios me dijo, varón, porque pueden sembrar cosas que no son. Pueden sembrar cosas. Y a lo mejor por el acto de la mente pueden regar esas cosas que nos dijeron y cosecharse en aquellas cosas. Por eso, hermanos, necesitamos el Señor y su Espíritu Santo. Esto tiene que ser de Dios. Esto tiene que ser de Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, hermano, ya les dije que eso era rápido. Yo le quiero animar